Hemos estado hablando el domingo pasado acerca de cómo producir sin morir en el intento. Si los principios de Dios son de Dios, tendrían que estar por encima de toda circunstancia. Diga conmigo, si los principios de Dios son de Dios, estarían por encima de toda circunstancia. Lo cierto es que todo nuestro medio ambiente, todo lo que nos está rodeando es como que nos hace ver y rever y ver y rever que estamos en una crisis, que la situación no es para nada buena, que estamos en un momento difícil, donde no hay trabajo, donde no hay esto y donde no hay. ¿Y qué hay de los principios de Dios? Y Dios, por cierto, siempre ha hablado al respecto, y es por eso que el domingo pasado decíamos que ningún ser creado sobre el universo fue diseñado en su concepción para que sobreviva la vida. Todos, absolutamente todos, fuimos creados para imitar a nuestro Creador y ser sencillamente, ¿qué cosa? Seres productivos. Nuestro Dios es un Dios creador, y Él como creador nos metió su naturaleza, y su naturaleza es ser un Dios creador, proactivo, productivo, innovador, y de eso se trata, ser hijos de Dios. Lo cierto es que Jesús, en determinado momento, tiene que avergonzar a los religiosos de la época que hablaban muy bien de Dios, pero que no entendían sus principios. Y yo a veces veo que gente habla muy bien de Dios, pero con su vida niega los principios de Dios. Es interesante porque Jesús hizo un milagro en un día de reposo donde la ley judía prohibía a la gente trabajar. Y en realidad dice que los religiosos se enojaron no por el milagro, se enojaron porque Jesús le dijo a ese hombre que era enfermo y tenía problemas en su manejo y en su caminar. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que los religiosos se indignaron, se enojaron, porque Jesús los había mandado a tomar el lecho. O sea, fíjese qué interesante, de que ellos se enojaron porque vieron a una persona que hacía algo mientras ellos nunca hicieron nada. Y entonces dice que se enojaron y entonces Dios les habló de producir, de lo que hacía su Padre, de lo que hacía Dios. Ningún ser creado fue diseñado para sobrevivir a la vida. Todos tenían que producir. Producir es engendrar, producir es crear y producir es redituar. Yo creo que en esta noche nos tenemos que preguntar todo qué estamos haciendo o qué estamos generando. Cuando Jesús hizo ese milagro, vimos el domingo pasado en Juan, ese paralítico, ese hombre que hacía 38 años que esperaba el movimiento de las aguas. Cuando Jesús hizo este milagro, en San Juan capítulo 5, verso 17, dice que frente a la apatía de los religiosos que condenaron esto, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo ¿qué hago? Trabajo. Otra traducción me gustó más porque dice que Jesús le respondió, mi Padre aún hoy está trabajando. Quiere decir que mientras usted está cuestionando lo que nunca fue capaz de hacer, mi Padre hasta esta hora, Jesús le está diciendo a los religiosos, hasta esta hora está trabajando. Como diciendo, ustedes que no han hecho mucho y no han hecho nada, critican a los que producen. Y entonces Jesús está revelando la actividad de su Padre. Dice, mi Padre hasta hoy está trabajando. Vimos el domingo pasado que Jesús está denunciando la improductividad de los religiosos y les aclara que en esencia ese Dios, quien tanto hablaban pero que poco entendían, era un ser creador productivo y que jamás estaría de brazos cruzados. Hasta hoy está produciendo. Quiere decir que Dios jamás dejó de producir y por eso nunca ha abandonado la lucha contigo. Sigue trabajando hace mucho tiempo. ¿Cuántos dan fe de todo eso? Menos mal que Él no se cansa de nosotros. Menos mal que Él no se cansa de trabajar, porque está trabajando en nosotros y sigue trabajando y sigue produciendo. Jesús le dice a los religiosos de su época, mi Padre hasta hoy está trabajando. Fíjese qué interesante que cuando Jesús creó al hombre, lo diseñó para que produzca. Y de hecho que antes inclusive de que diera la oportunidad al pecado, dice que Dios puso al hombre para que esté en el huerto, para cuidarlo y guardarlo. O sea que nunca estuvo Adán haciendo nada. O sea que esa vida que vos te diseñás o vos pensás,
no es la que Dios ha diseñado para tu vida. Dios desea seres productivos. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante, porque cuando Dios dio origen a todas las cosas, estableció un mandato: produzcan, y el resultado fue, produjeron. La tierra, los mares, el hombre debían producir porque Dios puso el potencial dentro de sí para que produzcan y cumplan con su propósito. Lo vimos el domingo pasado, no lo voy a repetir, pero dice la Biblia que Dios le habló a la tierra, le habló a los mares, le dijo a la tierra que produzca hierba verde. Y fíjese qué interesante, que la tierra produjo, el mandato fue produce y la tierra produjo. O sea que Dios le dijo a la tierra que haga las plantas y le estableció una ley que produzca las plantas, que las plantas tengan semilla para que las semillas después sigan produciendo. O sea que Dios, cuando diseñó en su plan toda la creación, puso un potencial adentro de cada cosa y tenían la orden de generar y generar y generar y producir. Quiere decir que todo lo que Dios creó nunca lo diseñó para que deje de producir. Hasta los últimos minutos de tu vida tendrás que producir. ¿Cuántos dicen amén? Produce. Dice la Biblia que Dios le habló a los mares y le dijo a los mares que produzca todo monstruo marino, toda especie de las aguas y todas aves de vuelo. O sea, quiere decir que los mares fueron los que produjeron las aves, las que produjeron todos los animales, todo lo que está dentro de los mares, lo produjeron las aguas. Dios puso el potencial y le obligó a que produzcan. Nunca le dio absolutamente todo terminado. Le puso el potencial y lo mandó a que trabaje. Ahora, cuando Dios diseñó al hombre, hizo exactamente lo mismo, porque le puso el potencial. ¿Qué es potencial? Lo vimos el domingo pasado. Potencial es que tiene o encierra en sí potencia. Decirle al que tiene al lado: vos tenés un montón de potencia adentro. Lástima que está adentro, decirle. Porque potencial, dicen los que saben, es la energía, la vitalidad, la capacidad que todavía no se ha. Potencial no es lo que estoy haciendo hoy, potencial es lo que puedo hacer. También dicen los que saben que potencial es que puede suceder o existir. Podés ser un gran ingeniero, podés ser una gran doctora, podés ser un gran empresario, podés ser un gran padre, podés ser una gran madre, podés ser un gran hijo. Podés. Hay que ver si lo lográs. Pero nadie puede ir a Dios a decirle: es que a mí me diste menos capacidad. Dios no te diseñó a unos con mayor y menor, sino que Dios puso el potencial dentro tuyo para que exista, para que suceda, para que lo saques. Y en la medida que va generando y va produciendo, ese potencial se va aumentando. Y es como me dice, bueno, tengo muchos testimonios al respecto, pero por ejemplo mi socio fue cuadro de honor de la universidad, se recibió en ingeniería en tiempo récord, y él me dijo: Ángel, yo toda la carrera la hice trabajando y estudiando porque mis padres no me podían bancar, y logré ser cuadro de honor, y me di cuenta que muchos que solamente se dedicaban al estudio iban atrás mío. Quiere decir que cuanto más se produce, más se genera. Diga conmigo: cuanto más produzco, más se genera. Ajá. Cuando Dios diseñó al hombre, le dio la razón de su existencia. Ahí está Adancito, en el huerto, rodeado de cosas hermosas. Todo lo que un hombre promedio desearía de la vida estaba frente a sus ojos, hasta que Dios sopló en él aliento de vida. Y lo primero que escucha Adán, escuche usted que anda cazando mariposas por ahí, yo quiero decirle que cuando Dios hizo al hombre, le dio la razón de su existencia y le dijo por qué lo puso en la tierra. Y dijo, y los bendijo Dios y les dijo, lo primero que escucha Adán, ¿qué es lo primero que escucha Adán, el hombre? ¿Qué es lo primero que escucha? Fructifica. Dios le dijo al hombre que debía fructificar. Fructifica. Y de hecho, concretamente, que cuando usted habla de fructífero, habla de aquel que es provechoso, de aquel que es fecundo, de aquel que es productivo, de aquel que es, ¿qué cosa? Próspero. No hubo opción
Dios puso el potencial, su espíritu, y le dijo, fructifica, transformate en un ser provechoso, transformate en alguien que la gente cuando vaya a vos encuentre algo, transformate en un hombre que crece, que es fecundo, que es productivo, que siempre está creando, generando, produciendo. Dios no diseñó al hombre para eso, Dios no lo puso para que sobreviva la vida, de hecho, que Dios lo puso en el huerto para que cuide el huerto, para que guarde el huerto. Y también le dijo, como estaba medio ocioso, le dijo, aparte te voy a agarrar y te voy a dar una misión, Adán. ¿Cuál? Ponerle el nombre a todos los animales. Y la Biblia dice que Adán le puso nombre a todos los animales hasta hoy. Hay que preguntarle, ¿por qué le puso lechuza a la lechuza? Sí, la lechuza. ¿En qué se inspiró para poner elefante al que tiene la trompa larga? ¿Por qué cocodrilo? A ver si se queda quieto. Ahora bien, después Adán metió la de andar. Y después de meterla de andar le dijo, ok, perfecto. Ahora las cosas van a cambiar. Vas a tener que seguir trabajando, pero lo vas a hacer con el sudor de tu rostro. Y vas a ver cómo la tierra va a producir espinas y cardos que antes no tenían dificultades. Hay que buscarlo, Adán, algún día en el nombre de Jesús. Porque Dios cuando diseñó al hombre, lo diseñó para que produzca sin dolor. Pero de repente el pecado le abrió la puerta al dolor. Y entonces ahora el hombre tiene que producir con dolor. Y la mujer debe producir con dolor. Digo, a partir de ahora vas a trabajar hasta que vuelvas a la tierra. O sea que nosotros vamos a tener que trabajar y ser seres productivos hasta que volvamos a la tierra. Dios estableció que en el único momento que el hombre dejará de producir es cuando vuelva a la tierra. Lo dice Apocalipsis. Que el hombre cuando vuelva a Dios descansará de sus trabajos. Solo ahí vamos a descansar. Pero ahora cuando te volvés un abuelito como Carlos, que ya estamos grandes, ¿no, Carlos? Ah, era Gustavo. No es que Gustavo tengo un par de guardados para allá. Seguramente Carlos no estará produciendo como produce ahora, pero nunca dejará de producir. No nos sentaremos en el fondo de la iglesia para que ustedes, muchachos, hagan lo que quieran. No, estaremos ahí sigilosos, vengativos, juiciosos, exigiendo. ¿Dónde está la rampa de la silla que necesito? Estaremos produciendo de otra manera, Doc, pero seguiremos produciendo. El ser humano no puede dejar de producir. Y de hecho que Pablo, lo vimos el domingo pasado, estableció que aquellos desordenados que andaban viviendo de lo ajeno le dijo que vayan a trabajar y que con el fruto de sus manos ganen su sustento. Porque quiero decirles que el que no trabaja, se me ocurren algunas cosas, pero voy a obviarlas. Es interesante porque dice la Biblia que cuando Dios vio que su creación estaba en funcionamiento, cuando vio que la tierra produjo los árboles, cuando vio cómo la tierra generó árboles, eso habrá sido impresionante. Porque Dios dijo, produzca la tierra, y la tierra produjo árboles que tienen semilla, que dan fruto, y que su simiente está en él. Hizo una obra perfecta. Cuando vio que de los mares salían las águilas, las aves voladoras, cuando vio que los mares produjeron aves, cuando vio que los mares crearon monstruos marinos, cuando vio que su creación estaba produciendo, y cuando lo vio al hombre, en quien puso su espíritu y en quien dijo, produce, sé próspero en la tierra, no te quedes. Dice la Biblia que Dios vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. No solo era bueno en gran manera. Y descansó. Dios descansó cuando vio que su creación estaba funcionando correctamente.
Dios descansó cuando entendió que la creación había entendido su propósito. Su propósito es que lo que cree tiene que funcionar, tiene que producir. Por eso Dios se lleva tan mal con los vagos, con los mediocres, con los quedados. Así, Arturito, tienen que entender los latinos. Tenemos que entender los latinos. Y lo hemos visto el domingo pasado, pero lo concreto es que cualquier mensaje que apunte a otra cosa, dejarte en tu estado, quédate como estás, no solo va en contra del origen de Dios mismo, sino que pondera la insatisfacción de Dios y su creación, que te diseñó para que produzcas. Lo que no produce, lo que no prospera, lo que no te desafía, lo que no te lleva a la superación, lo que no te confronta con tu realidad, lo que no te deja inquieto, lo que no te hace avanzar a un estado superior, lo que no te parte la cabeza para superar, migrar a una conciencia superior. Ese estado de ambivalencia que te postra y te dice quédate como está, conformate porque todo el resto es peor que vos. ¡Ay, qué lindo! Son todos peores que yo. No es Dios. No es Dios. Dios siempre te dice, dale para adelante. Y si te caíste, levantate. Y si no tenés capacidad, pedímela. Porque yo estoy ahí. 3 de los grandes pensadores de todos los tiempos, podría elegir 1000, pero 3 de los pensadores de los más fuertes de todos los tiempos. Por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles, filósofo griego entre los 380 y 320 antes de Cristo, plantea la tesis de la potencia del ser. ¿Qué dice Sócrates? ¿Quiere usted saber lo que dice Sócrates? Por la duda que usted piense que solamente predico Biblia. Sócrates plantea la potencia del ser. Y él dice en esa tesis que mediante el movimiento y la acción surge la capacidad infinita de producir lo que el hombre desee y anhele. Como diría otro gran sabio, y no precisamente Aristóteles, pero de nuestros tiempos y nuestras latitudes, don Carlito Balá, que el movimiento se demuestra. ¡Qué genio que sos, Aristóteles! ¡Qué filósofo increíble! Fue capaz de decir la teoría de la potencia del ser. Cuando el hombre se pone en movimiento y en acción, toda su potencia emigra y crece y lo lleva a alcanzar todo lo que su corazón desee. Gracias, Aristóteles, pero Jesús lo dijo. Cuando le dice a Nicodemo, podés nacer de nuevo y podés llegar a donde quiera porque el hombre que nace del Espíritu es como el viento. No está sujeto a ninguna ley física. Puede hacer lo que quiere, donde quiere, si se pone en movimiento. Por eso hoy en la clase bíblica les hablaba de los milagros inducidos. Cuando te pones en movimiento hacia la fuente. Cuando salís de tu inercia maldita y sos capaz de dar el otro paso para hacer la segunda milla. Cuando te revelás a la mentalidad que te rodea de mediocres, de timoratos, de gente pobre de alma y de espíritu que no es capaz de entender que nuestro Dios al hombre siempre le planteó la superación. ¿Cuántos abrazan esa verdad conmigo? Qué grande Aristóteles. Platón. También griego. Qué época de oro, Grecia. Lástima que hoy es ruinas, porque dejaron de entender estos principios. Platón decía que todas las cosas serán producidas en superior calidad y cualidad cuando el hombre que trabaje por ella se ponga en la dirección y de acuerdo con sus talentos naturales. Un genio. Mira lo que está diciendo Platón. Platón está diciendo que cuando vos trabajes en función a tus capacidades naturales, cuando vos te pones en el curso de tus capacidades naturales,
todo ese ser, toda esa productividad, todo tu interior, toda tu riqueza interior empieza a aflorar. Qué interesante, Platón, nunca se te ocurrió pensar que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y como Dios, dijo Jesús, hasta ahora está trabajando, vos también podés seguir trabajando y produciendo. Hasta en la vejez produciremos. Y para no ir tan atrás, Steve Jobs decía, ser el hombre más rico del cementerio no es lo que me desvela, pero ir a la noche y acostarme pensando que hoy hemos hecho algo increíble, eso es lo que realmente me fascina. Y es por eso que él le decía a los jóvenes estudiantes, muchachos, pónganse a trabajar por sus sueños, porque si no alguien los contratará para que trabajen para los de ellos. El hombre no tiene límite, su capacidad es infinita. Dios nunca te dijo que no. Y es por eso que el domingo pasado, si no estuviste el domingo pasado, tenés que escuchar el mensaje. Hablé de estados y resultados que evidencian improductividad. Y ahí estuvimos entretenidos un buen tiempo, pero hoy quiero hablarles de estados y resultados de un hombre productivo. De aquellos que como el banco francés van para adelante. ¿Cuántos son? ¿Cuántos los tengo acá? ¿Cuántos quieren ir para adelante? ¿Cuántos quieren resignar las excusas? Hasta en la vida espiritual es así. La vida espiritual también es así. Usted ve gente que nunca ha producido nada bueno, sin embargo se siente en la autoridad de juzgar a todo el mundo. Cuando usted mira sus vidas, nunca hicieron nada digno, nunca dejaron nada, una marca en el camino, sin embargo ellos juzgan a todo el mundo. Así es el improductivo y lo vimos el domingo pasado. Pero el hombre que produce, el hombre que genera, el hombre que está siempre haciendo, siempre está activo. Y hay evidencias que hablan de que un hombre es un ser productivo. Y la primera que les quiero marcar es el esfuerzo y la disciplina. Arrancandón. El esfuerzo y la disciplina, una verdadera conducta de vida. Dios siempre llamó a personas ocupadas. Cada uno que reclutó siempre estaba haciendo algo. He escuchado un solo hombre que estaba durmiendo la siesta y Dios lo fue a despertar. El que dormía era Elí, pero Samuel estaba inquieto. Los profetas, los reyes, los hombres que Dios reclutó siempre estaban presentes. Es Eliseo, que cuando Elías le va a tirar el manto, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Estaba arando. Y ahí estaba el tipo trabajando con 12 juntas de bueyes. Y ahí estaba trabajando y esforzado. Y él estaba ocupado. Y como estaba tan ocupado, oh casualidad, vino Elías, le tiró el manto y dijo, ¿qué tienes? Yo no te he hecho nada. Pero Eliseo interpretó inmediatamente que Dios los estaba llamando y entonces dijo, deja que vaya y entregue esto y haga lo otro y te sigo. Diga conmigo, la gente que Dios llama, dígalo más fuerte, la gente que Dios llama es gente ocupada, es gente de esfuerzo. ¿Sabe usted lo que es esfuerzo, muchachos? Esfuerzo es acción enérgica del cuerpo y del espíritu, empleando medios costosos para obtener el fin. O sea, el esfuerzo es el medio costoso. Esto me cuesta estudiar hasta las 3 de la mañana, hasta las 4, meter más materia, apretar los dientes. No, pero que ese profesor no te va a dejar tranquilo. Ay, pero es muy difícil, ay. Y encima está todavía la madre que todavía no cambió la cabeza. Y el padre dice, ay, déjalo, mucho estrés. Todos los hombres que Dios eligió, que Dios llamó, eran hombres de esfuerzo. Dice la Biblia que Jesús se encuentra con Pedro, con Juan y Jacob y estaban a la orilla del río lavando las redes. Cuando Jesús le dice y los llama y les pide la barca prestada, ¿qué dijo Pedro? Toda la noche hemos estado trabajando. O sea que esa gente sabía lo que era trabajar sin descanso. Ahí estaban nuestros padres, que le dijeron que para hacerse su casa se la tenían que hacer con sus propias manos si no tenían otros medios. Y después de 10, 12 horas de trabajo llegaban a casa y ahí Carmela lo estaba esperando con un rico mate y ahí Carmela haciendo el pastón para hacer su propia casa. Mamá siempre cuenta que su luna de miel se la pasó haciendo el baño de la casa. Y que al otro día cuando se levantaron de casarse,
No tenían ni siquiera un calentador para hacerse un café, ¿es verdad? O un mate. Hasta la fecha mi mamá recuerda que su suegra no le regaló ni siquiera un calentador. Hasta la fecha. Pero era gente de esfuerzo, de producción, y entonces venían de la obra, pero subían el balde al codo y se ponían a reboque, y contentos. Ah, esa gente cuando llegaba a la cama no necesitaba ningún ayudín para dormir. No necesitaban las cremitas de Schuss que te aflojan un poquito la tensión. El balsámico de Marandina y de no sé qué quién que te relaja. No tenían la contractura, no se desplomaban. Pedro dice, toda la noche hemos trabajado. Y Jesús le dijo, préstame la barca que necesito enseñar. Y después de un par de horas de enseñanza, yo me lo imagino, ¿usted cómo cree que Pedro estaba lavando las redes? ¿Por qué estaban sucias las redes? ¿Alguien me puede explicar por qué estaban sucias las redes? Porque no habían pescado más que basura y toda la red se había llenado de basura y la estaban limpiando, frustrados hasta las orejas, pero lo habían intentado, habían trabajado, hasta que Jesús le dice, vamos a pescar. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Jesús dijo, toda la noche he trabajado, dijo Pedro, toda la noche he trabajado, mas en tu palabra. Cómo Dios ama el sacrificio, la acción enérgica del cuerpo y del espíritu, empleo de medios costosos para obtener el fin, disciplina, conjunto de leyes o reglamentos que se eligen, que rigen ciertos cuerpos, orden de prioridades. Ya era el gerente de una empresa, tenía un buen sueldo, no tenía muchos ingresos, pero tenía un buen sueldo. Pero yo seguía mi ministerio, Dios lo empezó a usar y empezamos a viajar por todos lados. La condición que le puse a la empresa es que me permitan viajar por el ministerio. Antes yo viajaba de lunes a lunes y ahora por mi nuevo trabajo le dije al dueño de la empresa que me deje solamente viajar de jueves a domingo, lo cual me aceptaron. Entonces de jueves a domingo su servidor se iba a la empresa, a su oficina, y ahí en el auto tenía un Twingo precioso. Y ahí ya me iba con los trajes colgados y con los bolsos hechos. Despedía a mi esposa el jueves a las 5 de la mañana, me iba a trabajar todo el día y a las 6 de la tarde, cuando terminaba mi tiempo, me subía a ese auto y volaba. Así recorrí gran parte de este país y gran parte de Uruguay. Esa noche no la dormía, casi no la dormía, porque viajaba y manejaba. Y yo había hecho un acuerdo con mi esposa y decíamos, es el tiempo del esfuerzo, es el tiempo de disciplina, nos tenemos que hacer la casa. No teníamos casa. Pero entendimos que ese momento había que aprovecharlo porque era el momento para hacernos la casa. Y entonces todo el jueves yo viajaba y prácticamente llegaba a la madrugada. Y ahí me estaban esperando los pastores que durante mucho tiempo visité, ministré. Y entonces venían de todas las ciudades de alrededor, en el interior de Uruguay. Viajaba 600, 800, 900 kilómetros manejando yo solo. Y cuando llegaba me decía, bueno Ángel, como ya no podés visitarnos de lunes en adelante, te concentré en las reuniones. Ah, macanudo, ¿cómo son las reuniones? Me dijo, mirá, mañana viernes a la mañana, a las 9 de la mañana te esperan los líderes. A las 12 del mediodía te esperan, hasta me ponían reuniones de mujeres. A mí, ¿por qué? Pero me ponían. A la tarde me reunía con los jóvenes y a la noche tenía la primera reunión general. El sábado tenía a la mañana, a la tarde y a la noche. Y el domingo tenía a la mañana, a la tarde y a la noche. ¿Y usted piensa que eso fue fácil? No, no era fácil, porque al decirme que la reunión era a la mañana, ya a las 4 de la mañana levantarse y a estudiar, y a estudiar, y a estudiar, y a preparar los 3 mensajes. Y ahí ministraba. Ministraba la mañana, ministraba la tarde, ministraba la noche. Terminaba como a las 11 de la noche y ahí estaban todos los que me querían ver, todos los que me querían tocar, todos los que me decían, ministrame. Y ahí se quedaba su servidor hasta las 12, 1 de la mañana. Al otro día a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, otro día. Usted no haga esto, pero en realidad es esfuerzo durante años. Domingo a la noche dejaba a la gente orando en el púlpito. Y ahí me esperaba el Twingo. Y con el traje puesto, me subía al auto y viajaba todo el domingo a la noche. Llegando a las 6, 6:30 de la mañana a Buenos Aires, mi esposa me esperaba y ella es mi mejor testigo, con un traje limpio y un mate para que me bañe, 2 celulares a la cintura y a trabajar.
Me he dormido de cansado. Me he dormido de rodillas. Prefería dormirme de rodillas que vivir una vida de ocio. Y ese tiempo Dios prosperó mi vida, prosperó el ministerio. Y era escribir y escribir. Los mensajes fluían. Las conferencias me llamaban del mundo entero y las conferencias brotaban. Y la gente me decía, ¿cómo haces para preparar? Me decían mis amigos, ¿a dónde preparar? Mirá, donde fuera, en el baño, arriba del auto, donde fuera. Un hombre productivo no le hace asco al esfuerzo. Dele un fuerte aplauso a Dios. Para conquistar la tierra, Dios le dijo a Josué que lo único que necesitaba era esfuerzo. ¿Querés conquistar la tierra? ¿Vos querés conquistar tu tierra? ¿Vos te pensás que la tierra es fácil? ¿Vos te creés que tu tierra, tu prosperidad, tu bendición es tan fácil? Dios le dijo a Josué que por lo único que iba a conquistar la tierra es que se esfuerce. Solamente esfuérzate y sé valiente. Para los grandes proyectos de la vida. ¿Cuántos tienen grandes proyectos? A ver los jóvenes acá. ¿Cuántos tienen grandes proyectos? Nadie. Grandes proyectos. Dios lo agarró a Salomón y delante de todos sus comandantes en jefe, delante de todos los que hicieron grande su reino, lo agarró a Salomón y le dijo, Salomón, anímate y esfuérzate para hacer la obra. Los grandes proyectos se hacen con esfuerzo. Y es lo que no está entendiendo nuestra sociedad. Nuestra sociedad argentina no ha entendido, no entiende y posiblemente no querrá entender de que solamente se hace un gran país con mucho esfuerzo. Si no lo entienden ellos y si el negocio de la política es hacer una comunidad que vive de lo ajeno, la iglesia tendrá que enseñar que Dios es un Dios que ordena el esfuerzo. ¿Cuál es el gran problema que tenemos como sociedad? Que se está enseñando todo lo contrario. A vos la casa te la tienen que dar. A vos el bien te lo tienen que dar. A mí me tienen que dar. Y siempre están con las manos así. Dios no diseñó eso para tu vida. Dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Es la iglesia. Por eso yo le pido a Dios esos 5 minutos, no sé con quién, pero frente del que tome decisiones para decirle, el hombre fue diseñado para el trabajo, amigo. Y cuanto más gente improductiva tengamos, nuestro país será más pobre, más postrados. Los grandes proyectos, muchachos, no se logran sino con esfuerzo. ¿Usted cree que alguien me regaló algo? ¿Usted cree que alguien me premió con algo? He trabajado duro, he pagado precios. He madrugado con la Biblia abierta, con todo cuando no tenía estudio y cuando no me tuve que superar con cosas que no sabía. Había que esforzarse. Los grandes proyectos se logran con esfuerzo. Para esperar en el Señor se necesita esfuerzo, hasta para esperar en el Señor. Porque a veces tenés ganas de no esperar más nada, pero la Biblia dice que hay que esperar en el Señor y el pastor te enseña que hay que esperar en el Señor. Y es el salmista que dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Esperar. A veces hay que esforzarse. Hay que pagar precio por esperar en Dios. Para salir de la depresión, para salir de ese mundo oscuro, vas a tener que esforzarte. Y es por eso que la palabra enseña en Isaías, decid a los de corazón apocados, esforzaos, esforzaos. Pero a la gente le encanta que nosotros le digamos, sana, sana, de rana. Si no sana hoy, sanará. Y entonces la iglesia se volvió un grupo terapéutico donde a la gente le decimos, ay, ya el Señor lo va a hacer, es el mundo de colores, el Señor algún día te va a rescatar. Yo esperaba que el ángel venga y me diga, toma, ¿cuánto necesitas? 500, nunca vino. Y entonces soñamos cosas.
que nunca se cumplirán, porque nadie hará por vos lo que solamente vos debés y tenés que hacer. Mi casa la pinté yo por primera vez, hasta que pude bendecir a un pintor. Mi auto lo lavé yo hasta que pude bendecir al que lavaba el auto. Aunque a veces lo quise maldecir, pero lo bendije igual. Y cuando hubo que hacer, y cuando hubo que esforzarse, y cuando hubo que trabajar, y cuando hubo que ordenar, no, ya vamos a tener plata y vamos a contratar a Juan, ese que pintó la iglesia, que la dejó buenísima. ¿Y vos qué hacés durmiendo hasta las 9 de la mañana? ¿Y los sábados y los domingos qué planes tenés, papá? Yo trabajo 12 horas por día, 10 horas por día. Pero después vengo acá, aliento. Y me quedo hasta las 9, 10 de la noche y tengo testigos durante años. A veces tragándome sapos. Pero la mayoría, gracias a Dios, organizando equipos, trabajando con el liderazgo, fijándose cómo funcionan. Nosotros en el día de ayer estuvimos lanzando por primera vez un equipo nuevo, un equipo que va a trabajar con adolescentes, un gran equipo de jóvenes para que trabaje con la temática, la problemática que también los maestros están trabajando y los jóvenes están trabajando. Todo eso llevó trabajo, esfuerzo, disciplina, reuniones, pensar a ver qué se hace, qué no se hace, todo hay que pensarlo, todo hay que organizarlo. Y no me estoy mostrando como el mártir, les digo que sencillamente a veces cuando salgo a las 9, 9:30 de la noche voy casi sin ganas de respirar de acá, pero me voy con la satisfacción de que hoy algo bueno, algo productivo hemos hecho. Dios no diseñó tu vida para que sencillamente te entregues al ocio. Hasta para salir de la depresión te vas a tener que esforzar y vas a tener que hacerlo vos. Porque hay gente que nos quiere a nosotros todo el tiempo orando, todo el tiempo ministrando y ellos no son capaces ni siquiera de abrir la Biblia. Están todo el día colgados de Facebook, Instagram y todo eso, pero nunca son capaces de pagar el precio. No leen la Biblia, no ayunan, no buscan, no oran. Hasta que no me dé un aplauso, no sigo. Hasta para entrar en el reino se necesita esfuerzo. Voy a desenterrar. Jesús dijo, le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son muchos los que se salvan? Andaban cuestionando eso. Y entonces Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Lo leyó alguna vez? O sea que para entrar al reino, ¿qué pidió Jesús? Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Significa que no será fácil por los compañeros, por la suegra, por todo lo que te atormenta. Muchas veces eso te va a sacar de eje. Pero Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y pocos podrán. Y la religión inventó la puerta angosta. Hasta había un cuadro, yo no sé si ustedes vieron, ustedes no, pero ¿te acordás, Jorge? Un cuadro del camino ancho. Y el camino angosto. Y entonces nos inventaron que la salvación era difícil, porque es la puerta angosta. Y entonces inventaron y nos dijeron que para entrar en el camino había que hacer cosas que Dios pedía, como por ejemplo no dejarte el bigote. Cuando Carlos se quería dejar el bigote, lo disciplinaban y empezaba el tormento de mi mamá, porque en mi iglesia la barba era pecado. Como si nunca hubieran leído que Jesús tenía barba, como si nunca hubieran leído que Aarón tenía barba y tenía una barba larga. Y el tormento de mamá empezaba cuando Carlos se dejaba la barba y el otro por retomado puro se dejaba la barba. Y entonces venía el anciano y decía, hay que disciplinar a Carlito porque se dejó la barba. Es que estamos en el camino angosto y es tan angosto que ni el bigote entra. No, Jesús está hablando de otra cosa. Jesús está hablando del esfuerzo por el reino, del perdonar cuando querés asesinar a uno, del llevar 2 millas ese que te pide que lo cargues por una, de darle la capa cuando te pidió el pantalón y decirle la capa también, tomá. Entonces entrar en el reino es entrar en el esfuerzo.
empleo de medios costosos para alcanzar un fin. Yo voy a trabajar muy duro, Señor. Y yo voy a salir de la pobreza, yo voy a salir de la miseria, yo voy a salir de la deuda. A mí nadie me regaló nada, nunca vino un ángel, nunca me depositó nada. He tenido que pagar mi deuda peso por peso, dólar por dólar. Y he tenido que pagar deudas que no son de dinero. He tenido que pagar deudas que son de honra. Deudas que tenía con hombres que en algún momento me honraron y los tuve que honrar. Porque la Biblia dice, no le debáis a nadie nada, sino el honraros los unos a los otros. No debáis a nadie nada. Por lo cual, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y he tenido que honrar. Y he tenido que pagar. Hasta para recibir la recompensa, el apóstol San Pablo en 1 Corintios dijo, corran de tal manera que obtengan. Fíjense cómo corren los atletas, se sacrifican por todo hasta llegar a alcanzar su corona. Corren de esa manera, esfuércense de esa manera. Un hombre productivo es un hombre esforzado y disciplinado. Número 2, un hombre productivo es un hombre que entiende la superación, la efectividad y ¿qué dice ahí? Excelencia. 3 cosas, 3 consejos, muchachos. 3 conceptos. El mundo avanza hacia esto. Superación, efectividad y excelencia. Superar es exceder tu límite preestablecido. Efectivo es la capacidad de lograr lo que se desea o se espera. Excelencia es superior calidad o bondad que se hace digno de singular aprecio y estimación. Superación. Yo no soy el mismo que ayer. No tenés que serlo. Tenés que ser mejor. Vivimos en un mundo donde la superación es constante. Chicos, vivimos en una sociedad donde plantea la industria del conocimiento. ¿Lo leyeron? Lean, aparte de la Biblia, lean los últimos ensayos de investigación de hombres notables como Oppenheimer y cualquiera de ellos. Lean esos libros, nútranse de eso. La industria del conocimiento. ¿Sabe ustedes que hasta hace 10 años atrás las mentes brillantes buscaban empresas? Los que salían de las universidades iban con sus títulos de honores a buscar trabajo. Hoy es exactamente al revés. Son las empresas las que buscan las mentes brillantes. Y entonces las empresas van por las universidades a buscar a los brillantes. Y ahí Argentina se ha transformado en el enorme productor y exportador de mentes brillantes. Donde la mayoría de nuestros cráneos, de nuestra gente capaz, de nuestra gente productiva, se está yendo por falta de capacidad y de posibilidad de nuestro país. ¿No le da lástima? Avanzar hacia adelante y no estar clavado en atrás. Bill Gates decía en su último escrito cuando le estaban preguntando, yo se los conté el domingo pasado, cuál fue el secreto de Estados Unidos para transformarse en la potencia más grande. Dijo, bueno, el primero es que nosotros no nos creímos. Entendimos que Japón nos iba a superar y entonces entendimos, nos pusimos a trabajar porque nos dimos cuenta que éramos limitados, pobres y que nos podían superar. Y eso despertó en nosotros la capacidad para mejorar. Pero lo segundo que este hombre dijo es que el gran problema que tiene Latinoamérica es que está siempre mirando al pasado. Fíjese todos los feriados que tenemos. El Día de la Memoria, el Día del Soldado Caído, el Día de Malvin. Lloramos Malvin hace 40 años, la estamos llorando. Entonces, en la escuela me hablan, me enseñan de lo que fue tal o cual gobierno. Todavía el pueblo unido jamás será vencido. Siempre mirando atrás. Siempre buscando las viejas políticas cuando no nos dimos cuenta que el mundo cambió, la sociedad cambió. Estamos en otra esfera, estamos en otro tiempo y es la iglesia la que tendrá que mostrar sus mejores candidatos. De jóvenes que entiendan su misión y no se vayan. Y que se paren delante de Nabucodonosor a decirle lo que han recibido de parte de Dios. Yo lo creo y yo creo que lo vamos a vivir. ¿Cuántos dicen amén?
Dice que todo asunto que los probó Nabucodonosor, los 3 amigos de Daniel y Daniel fueron hallados 10 veces mejores que el resto. Llenos de ciencia, conocimiento, superación, efectividad, excelencia. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Por qué Dios dio testimonio? Porque la vida de Abel era una vida de excelencia. No es que se preparó solamente para darle a Dios. Su vida, todo su entorno era excelente. Superior calidad. Nuestros estudiantes tendrán que ser los mejores. Y es la iglesia la que los tendrá que producir, porque la mentalidad de nuestra sociedad es nivelar para abajo. Y acá en este púlpito, mientras me toque la responsabilidad, enseñaré exactamente la inversa. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, entendió que se iba a convertir en el basurero del mundo, de producir los productos más baratos, de baja calidad. Y entonces diseñaron un método que se llama el método Kaizen, basado en varios principios, como el orden, la limpieza, la disciplina, la estandarización y la clasificación. Orden, disciplina, superación. La superación constante. Se hizo bien, se puede hacer mejor. Se hizo bien, se puede hacer mejor. ¿Qué le dije hoy a los muchachos? Ese sí, se puede hacer mejor. No, pero lo hicimos para el Señor. Ojalá que lo hayan hecho con lo mejor que pudieron. Porque si lo hicieron así nomás, porque no tuvieron capacidad o porque quisieron hacerlo así nomás, tendrán un serio problema. Dios desea que hagas lo mejor. Dentro de tus posibilidades, Señor, esto es lo que mejor hemos hecho, Matías, es lo que mejor hemos hecho. Más no pudimos. Y entonces Dios te va a honrar. Denle un fuerte aplauso a ellos. Nombre productivo, mire lo que dice ahí. Vive de realidades, practica, ¿qué cosa? El sentido común. Vive la fe. No vive de sueños locos, aventureros. Vive su fe. Y cuando tiene que enfrentar lo difícil, él sabe que la realidad de Dios supera su propia realidad. Y entonces es el padre del lunático que le dice a Jesús: yo creo, pero no me alcanza. Yo quiero a mi hijo sano. Yo quiero que sanes a mi hijo. Y Jesús le dijo: si puedes creer. Y él dijo: yo creo, pero no me alcanzó, indudablemente no me alcanzó. Yo no estoy viviendo la realidad que vos querés para mí. Y hay un momento en la vida donde vos te enfrentás a tu propia limitación. Y hay un momento donde te enfrentás frente al problema que no podés manejar. Y vos crees, pero no alcanza. Y entonces dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo no me le quiero pasar la vida contando de que Jesús estuvo por acá y sanó a todos menos a mi hijo. Yo no me quiero pasar toda la vida escuchando los testimonios del otro. Yo no quiero vivir toda la vida pensando de que Dios a mí no me escucha o Dios no me lo quiere dar porque Él no me lo quiere dar. Y yo miraba a esos empresarios prósperos. Yo iba a dar conferencia, 10.000, 15.000 personas. Y yo veía a esos empresarios prósperos que decían: vamos a comer, Caputo. Y entonces íbamos al mejor restaurante. Y podía comer lo que quería, pero me acordaba que mi esposa estaba en Buenos Aires con un guiso, o con una tarta, o con un bol lleno de mermelada que un día me dejó mi suegra. Y que esta mujer no me deja mentir, que estuvimos una semana comiendo solo eso. Y entonces cuando venía el mozo y me pedía, yo le decía: no, nada. Y me decía: no me siento bien.
Y entonces yo me iba al cuarto y era el gran conferencista y estuve en el mejor hotel y en el mejor restaurante. Pero yo decía, Señor, si mi mujer no puede comer como yo no voy a comer. Yo quiero llegar el momento que yo pueda decir, vení, yo te invito. Yo quiero llegar al momento de dejar a mi esposa con lo suficiente, dignamente. Entonces yo quise vivir mi realidad. Y entonces hoy cuando a mí me invitan, yo me pago mi boleto, mi hotel, invito a mis amigos, me los llevo a comer. Y cuando mis amigos vienen a Buenos Aires, no les dejo que paguen ni el hotel. Y yo quiero decirle algo que la iglesia no sabe. Pero hace 10 años... Durante 10 años, Arturo y toda comitiva que vino a esta iglesia a bendecirte con su ministración, con su pensamiento, con su manera de ser, la iglesia nunca dio una ofrenda, siempre pagué yo. Y cuando Arturo venía con sus amigos, eran 5 pasajes. 5 pasajes, $1.500 cada uno. Y aparte ofrenda, la iglesia nunca dio una ofrenda. Yo lo pagué de mi bolsillo. Y había que llevarlo a comer, y había que llevarlo. Muchos amigos lo invitaban, y muchos lo hicieron. Y gloria a Dios, y yo lo aceptaba. Pero me acuerdo de esas noches donde yo le dije, Señor, yo quiero ver mi realidad, quiero vivir mi realidad, quiero ser libre, libre para bendecir a otros. Y entonces Jesús, que después de enseñar todo el día 4 parábolas, aquel mismo día se subió a la barca y le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y resulta que cuando se desató la tormenta, entonces dice que todos los discípulos empezaron a correr hasta que lo fueron y lo despertaron y le dijeron, maestro, que no te da cuidado que perecemos. Y el Señor se paró y le dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Dónde está vuestra fe? Estuve todo el día enseñando fe, estuve todo el día enseñando. Ahora había que aplicar sentido común, ahora había que aplicar conocimiento, ahora había que reprender al viento, echar al mar. Vive de realidades. Es por eso que Juan cuando escribe su carta dice, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos escuchado tocante a cuanto el verbo de vida, eso os anunciamos. Yo no puedo tratar de vivir lo que predico, solo puedo predicar lo que vivo. Y vos te tenés que desafiar este año a vivir realidad, la realidad de Dios. Si Dios dijo que lo puede hacer, lo va a hacer. Y si no lo está haciendo, lo hará. Pero Dios lo va a hacer y yo lo voy a vivir en el nombre de Jesús. El hombre productivo, sus pensamientos están firmes y sanos. No tiene tiempo para pensar mal, no anda pensando mal. No está mentalizado a la derrota, al fracaso, al derrumbe, a que todo se termina. No, sus pensamientos están libres, firmes, sanos. Por eso Pablo dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de... En esto pensad. Es el profeta que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Tengo personas que todavía no nos conocen por nombre, vinieron a esta casa, le abrimos las puertas y ya por las redes nos andan criticando. Ojalá me estés viendo. Ojalá. Ni conocen cómo funciona, ni entienden cómo... Todavía no limpiaron un piso. Todavía no fueron al baño a limpiar con la escoba. Todavía no hicieron absolutamente... Y por las redes cuestionando, criticando, juzgando. Porque son ociosos. Porque tienen demasiado tiempo para pensar mal. Porque les sobra el tiempo para tomarse un termo de mate y crucificar al pobre pastor que no sabe ni de qué se trata. Un hombre productivo, sus pensamientos están sanos, fuertes, firmes. Está siempre pensando cómo mejorar, cómo hacer mejor, cómo darle vuelta a la cosa, cómo modificarlo. Me encantan porque estos chicos vienen ya con el ADN. Cuando estos muchachos vienen a hablarme, cuando todos estos jóvenes vienen a hablarme, me vienen con propuestas, me dicen cómo podemos hacerlo, cómo podemos ayudar, qué podemos hacer.
Y por último, el hombre productivo es un hombre constante. Firmeza y perseverancia en el ánimo y en la resolución de las cosas. Perseverantes. Fue Jesús que dijo que el que persevere hasta el fin. O sea que vas a tener que perseverar hasta el fin. Mi papá muriéndose de una metástasis que lo consumió, me miró llorando, se despidió de mí, me abrazó y me dijo, hasta el fin, hasta el fin. Los hombres productivos son hombres constantes hasta el fin. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él. Yo lo escuchaba ayer a Ezequiel cuando contaba de sus padres y los ponía de ejemplo, viéndolos empujar el auto para llegar a la iglesia, porque a la iglesia había que venir por más que el auto se rompía. Esos hombres que lluevan, truenan, constancia, constante. Te dejo 3 consejos finales y te dejo en manos de Arturito, que el sábado que viene, fíjate Arturo que te dejé material todavía. Vos me conoces y yo te conozco. Hemos compartido años de plataforma con Arturo. Andábamos haciendo locuras por el mundo y por eso lo traje a Argentina. 3 consejos básicos. Tus manos, solo tus manos pueden cambiar tu destino. Solo tus manos. Dios prometió bendecir el fruto de tus manos. Y yo te contaba el domingo pasado cómo yo oraba por mis catálogos. Cómo yo iba a las reuniones sin saber ni siquiera cómo prender una computadora y me iba a Hewlett Packard orando por mis catálogos. Y puse mis manos y aprendí a poner mis manos por el trabajo, por las cosas que hago. Nunca presentes un trabajo si no pones tus manos, porque Dios ha bendecido el fruto de tus manos. Dice Deuteronomio 28 que acontecerá que Él bendecirá el fruto de tus manos. Son tus manos, son tus manos, son tus manos. Y si no tenés trabajo, levántate igual. Y si no tenés lo que hacer, agárrate una cortadora de pasto, anda a cortarle el pasto a tus vecinos, anda a limpiar el barrio que yo me imagino por el barrio donde vivís, porque es igual, estamos todos en el mismo barrio. Y en la provincia de Buenos Aires lo que sobra es mugre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿sabes una cosa? No tenés trabajo, anda a barrer la calle. ¿Pero a quién me paga por eso? Nadie. Pero tu actitud correcta abre puertas. Demostrale a Dios que sos bueno, que Él puede confiar en vos. La Biblia dice, has visto hombre solícito en su trabajo, junto a los reyes lo encontrarás, solícito, presto, rápido. Hay que hacer algo. ¿Quién quiere? Yo. Solícito, rápido, resolutivo. ¿Quién se ofrece para? Yo. No era para limpiar baños, yo. Para juntar cables. Ah, que los músicos dejan todo tirado. Sí, yo lo sé. Pero ¿sabías que los músicos vienen 3 veces por semana a ensayar para que vos el domingo te sientes y comas tranquilo? ¿Cuántas veces venís vos? Capaz que ellos necesitan una mano. Pero parecería que nadie está dispuesto a hacer la segunda milla. El segundo esfuerzo. Y si hay que hacerlo y yo lo puedo hacer, yo lo hago. ¿Cuál es el problema? ¿No es la obra de Dios? ¿No es la casa de Dios? La actitud correcta abre puertas. Y por último, si multiplicas bien, se te va a añadir. Si te multiplicas mal, lo poco que tenés te lo van a quitar. Por eso usted ve gente que va para atrás, pero no porque Dios no esté tratando con ellos. Es que no aprendieron a ser fieles en lo poco. ¿En lo poco? Sí, en lo poco. ¿En qué? Es que en esta iglesia no me dan lugar. Se fue una vez. Es que en esta iglesia, entonces me habla, es que en mi ministerio, que yo, en la otra iglesia, yo. Y de repente así, con lo tan natural que me sale, le digo, me importa muy poco tu ministerio. Lo que me interesa es cómo estás con tu esposo, con tus hijos. Porque Dios no te va a confiar multitudes si no aprendes a respetar a tu esposa
a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Muchachos, ayer ya estábamos presentando nuevos líderes jóvenes, ya hemos ordenado pastores jóvenes. Estamos trabajando duramente para que así sea. Muchachos, un principio. Si ustedes no son fieles en casa con sus padres, no piensen en multitudes. Si ustedes no son fieles en el estudio, no pienses en grandes profesiones ni en grandes empresas, porque la única manera de alcanzarlos es pisando gente como hace el mundo, no como hace Dios. El mundo lo logra pisando gente, esclavizándola. No es el principio de Dios. Dice que la tierra que no produce está pronta a ser maldecida, pero que la tierra que produce es bendecida por Dios. ¿Quién no bendice una tierra que produce? ¿Quién no bendice? Yo acá tengo familias enteras que han bendecido la obra de Dios. Cuando yo las miro, aún en la vejez, mi mamá ya, Pola, Pepa, tantos que han dejado sus hijos, su trayectoria. Ana Rojas y estaría acá. Todos sus hijos, sus nietos, soy líderes, Carlos. Este hombre dijo, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces ahora, entonces estás peor que ninguno de los que está acá y lo que va a estar el sábado. El sábado tenés que venir. Trae amigos, comerciantes, empresarios, no importa. Gente de trabajo, tu compañero de trabajo, tráelo, porque le vamos a hablar de esto. Ahora vos ya sabés cómo lo tenés que hacer. Ya lo sabés. Si no lo haces, estás peor que antes, porque ya lo sabés. No son los golpes ni las caídas lo que hacen fracasar al hombre, sino su falta de voluntad para levantarse y seguir. Nos caímos 1000 veces. Hay gente que se ata al fracaso y dice, ay, pobrecito de mí, pobrecito, mira todo lo que me pasó, y no. Eso es normal en tu proceso. Te vas a caer 1000 veces, 1000 veces. Si vos pensás que yo no me caigo, me caigo. Me caigo y me levanto, decía mi papá. Me caigo y me levanto. No son los golpes ni las caídas los que hacen fracasar al hombre, sino su falta de voluntad para levantarse y seguir adelante. Descubre tu esencia, vive en ella y no permitas que nada ni nadie te prive de vivir la realidad que Dios tiene para mí. Yo, a los 14 años, quise ser lo que soy hoy. No permitas que nada ni nadie te lo prive. Cierra sus ojos, incline su rostro. Dios te dio el potencial para hacerlo, no tenés excusas. Dios te dio la capacidad para hacer y hacer algo que produce y genera. No tenés excusa. Y en la medida que te pones en marcha, toda tu capacidad que hay dentro tuyo empieza a salir. En la medida que te pones en la dirección correcta, en la medida que te vas en la dirección correcta, toda tu capacidad, toda tu producción, toda tu inventiva, todo tu desarrollo, todo tu pensamiento florece, crece. Pensás en cosas lindas, proyectos nuevos, pensás en ideas innovadoras, cambios. Vamos a cambiar esto, vamos a hacer lo otro. En la medida que te pones en la dirección correcta hacia Dios, tu milagro viene. Y entonces en la medida que dijiste, hoy me voy a levantar y voy a ir igual a la iglesia, viene el milagro y viene la dimensión de Dios y viene la gracia. ¿Cuántos en esta noche quieren ser los hombres y mujeres más productivas de este país? ¿Cuántos hombres y mujeres yo tengo para hacer la gran perestroika, el gran cambio en nuestra nación? ¿Cuántos hombres y mujeres? Yo ya he perdido la esperanza de nuestro liderazgo, de nuestra nación, ya no está ahí. La esperanza está en la iglesia. La iglesia tendrá que entender excelencia, superación, efectividad. Crecimiento, producción, generar. Yo quiero que todos los hombres y mujeres que se puedan comprometer con este mensaje, quiero que se pongan de pie en el nombre de Jesús. Dios necesita verlos de pie. Señor, yo quiero ser dentro de 5, dentro de 10 años. Yo quiero ser eso, yo quiero estar ahí. Yo deseo estar ahí. Yo quiero superar esta transición y quiero estar. Quiero ser de los que dan, quiero ser de los que compartan, quiero tener mis manos llenas para dar.
Quiero bendecir la obra de Dios para transformarme en una fuente de bendición a todo mi entorno. Quiero que cuando vengan a mí encuentren fruto, provecho, próspero, fructífero. Yo he perdido la esperanza de nuestros líderes y de nuestra nación, pero tengo la esperanza intacta de la iglesia de Cristo que se levanta a decir, podemos. Y aún acá, desde La Matanza, desde la provincia de Buenos Aires, desde el tercer cordón de la pobreza social de mi país, yo digo en el nombre de Jesús que nos levantaremos y lo haremos. Generaremos una generación que supere la adversidad, que haga de nuestro país un país bendecido, un país próspero. Y aunque en los próximos 6 meses vendrá un lazo de pobreza y de inestabilidad política, yo digo que mayores seremos en el nombre de Jesús, mayores. Y a vos te digo que te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien. Porque no dependes de un gobierno, de un Estado, dependes de Dios. Y con tus manos al cielo decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que ha hecho los cielos y la tierra. Estaremos fuertes, vigorosos y prósperos. Y aunque la nación se suma en un caos de oscuridad, aquí, en aliento de vida habrá luz en las habitaciones. Habrá revelación en las habitaciones. Nuestros negocios, nuestros trabajos estarán bien, prósperos, fuertes, rodeados por la gracia de Dios. Tendremos un pensamiento de superación, de crecimiento, de excelencia, de que vale la pena representar a Dios como Dios quiere. No somos la iglesia del fracaso ni de los mediocres. Seremos la iglesia que pondere la gloria de Cristo.